El lugar común señala que es un hombre hecho a sí mismo, pero lo que quizá más resalta de su vida es el éxito con el que parece haber coronado cada etapa de su vida. De niño fue carretillero, lustrabotas, vendedor de diarios, más tarde se hizo de mesonero y de taxista para costear sus estudios de teatro. El personaje que más fama le ha dado es el espejo donde se miran los venezolanos y que también devuelve la imagen de un país alegre, bromista y nada ceremonioso. Este es mi invitado esta noche. Querido público de Maracay, con ustedes directamente desde Musipán, el número 1 de Venezuela, Su Majestad, el Conde del Guácharo. Tienes que tener tu viejita ahí, ¿vale? Mira, uno no se divorcia para no darle la mitad a la mujer, eso es malo. Pues la mujer tiene su derecho y te lo dicen, a mí me toca la mitad. No, porque esa se monta en el carro y empieza. Falta aceite al motor. Jorunga todavía. ¿Y por qué este asiento está echado para atrás? Se bajaría solo. ¿Qué le vas a decir tú? ¿Vas a porfiar? Y basta que tú estés. Basta que tú estés con la mujer tuya para que suene el celular. Bueno, sí, efectivamente, estoy renunciando al cargo de candidato, el cual acepté en días pasados. Y quiero darle las gracias a todos los que me han apoyado hasta este momento. Si yo hubiera ganado, tú sabes que la gente me pregunta, Conde, si tú hubieras ganado la presidencia, ¿qué es lo primero que hubieras hecho? Yo, celebrar. Tendrá que recorrer el mundo en busca de la bola criolla de cristal. Hasta la montaña de Musipán. Benjamín Rauseo, el Conde del Guácharo, es mi invitado esta noche. Buenas noches y bienvenido, Benjamín. Gracias, Chile, gracias por darme el honor de estar aquí en este programa. Desde que comenzó tu seriado, yo dije, algún día voy a traer y voy a sudar y voy a ponerme nervioso. Como de hecho, No, por favor. pero nervio por respeto al público, los mismos nervios que siento cuando entro a un escenario, porque al público hay que tener respeto y en esta oportunidad a la teleaudiencia que te acompaña. Pero después de tantos años te pones nervioso. Es que esa es la energía que mueve a un artista, son los nervios, pero los nervios controlados, o sea, son nervios que tú puedes controlar, que sabes que siente siempre lo mismo, pero es por respeto a esa gente que te ha llevado y te ha dado lo que tú tienes. Y en agradecimiento uno debe siempre tenerle respeto. Fíjate, Benjamín, eres un hombre multifacético, actor, cantante, productor, empresario. Tienes varios talentos y a jugar por todo lo que he visto en tu vida, sin duda alguna eres un hombre que ha sabido incursionar en el ámbito público. Pero sí me preguntaba yo, ¿por qué decidiste escoger el humor como forma de vida para darte a conocer? ¿O fue más bien el humor que te escogió a ti? Yo creo que sí. Porque yo comencé a los 17 años, después te echo el cuento de la carrucha, ¿no? Cuando yo vendí la carrucha. Cuando yo vendo la carrucha, que es lo que parte que es lo que mi vida rompe. Yo creo que ahí fue un punto de quiebre, que llamo como la película. Porque yo vendo la carrucha y entonces con los reales en la mano hice un mercadito, me voy para mi casa, donde estaba mi mamá y mis hermanos. Y entonces camino a mi casa, paso por un taller mecánico, la familia Lunar. Entonces me dice, mire, tú no quieres trabajar aquí de ayudante mecánico, lavatuerca, vulgarmente hablando, ¿no? Entonces le digo, bueno, sí. Entonces, bueno, empiezo a lavatuerca ahí, tal y qué sé yo, y entonces los muchachos en la tarde, yo sabía que tocaban, cantaban, tenían música, pero no cantaban, no solamente tocaban. Entonces, mire que yo canto y eso, bueno, pero vente, y empiezo a cantar y fundamos las Cuerdas Latinas. Cuerdas Latinas se llamaba el grupo, y empezamos a tocar en la radio, en Radio Puerto La Cruz, con Candelario, Anuel Pérez se llamaba el locutor.
Y yo empiezo a componer, ya a los 16, 17 años, empiezo a componer y empezamos a cantar con el grupo. Y llegó un momento que ya habíamos hecho muchas giras en Chuparín, Las Charas, Chuparín Arriba, Tierra Adentro, Sierra Maestra. Ya éramos internacionales en Puerto La Cruz. Ajá. Entonces yo decido irme a Caracas, porque yo decía, no, ya esto estaba muy chiquito para mí, pues ya soy internacional. Y me vine a Caracas a estudiar locución y arte dramático. Y en la Academia Venezolana de Radio y Televisión, con el profesor Amundaray. Y entonces, cuando a veces la gente me pregunta, ¿tú alguna vez pensaste que iba a llegar tan lejos? Yo, claro, es que si no pienso, no vengo. Porque si no pienso que no voy a hacer nada, me quedo allá. Entonces empiezo yo como cantante, pero en esa época era muy, muy duro que un cantante feo pegara. No fue sino, y gracias a Franco De Vita, Colina y Lanchester, que empezaron los cantantes feos a pegar, ¿entiendes? Pero ya yo me había metido en el humor porque yo estudiando con Levi Russell en la academia, estudiando dramaturgia, me hice dramaturgia y yo creo al Conde del Guácharo y es cuando yo me reencuentro con este personaje que hoy cumple 31 años. Bueno, ya tiene un poquito más de 31 años. De hecho, esa fue tu tesis sobre el personaje que te dio a conocer el Conde de Guácharo. ¿Fue el seguimiento de tu intuición, que el humor era lo que mejor se te daba, o fue una sugerencia del maestro Levi Russell? El caso es que siempre me llamó yo me meto al teatro porque yo quería salir en televisión. Y no solamente quería salir en televisión, yo quería trabajar en Radio Rochela. De hecho, yo conseguí un trabajo en el restaurante, una arepera que se llamaba Cantanápolis, que estaba en la parte, al frente del Automóvil Universal, que se llamaba el Radio Caracas. Radio Caracas antes tenía la entrada por la parte de atrás de Bárcenas a Río. Pero luego ellos compran el Automóvil Universal y es la actual entrada de Radio Caracas, que para mí sigue siendo Radio Caracas. Al frente había una arepera y tú sabes que ahí no pagaban mucho. Y yo empiezo ahí del decreto 21 de mantenimiento y después me pusieron a arepero 1. ¿No? Arepero 1 era el que abría la arepa para que el arepero 2 la llenara. Es una cuestión científica. Y entonces yo me metí ahí, no importa que no me pagaran mucho de mantenimiento de arepero, pero era para ver a los artistas. Entonces cuando a mí llegaba Kiko Mendive o Ruggiero me decía, mira, dame una arepa. Y yo me la quedaba viendo así, porque yo no podía pensar que ese señor que yo admiraba en la televisión, en blanco y negro, entonces me hablara a mí, a este muchacho del pueblo, ¿entiendes? Ahora, yo siempre quise estar ahí cerca porque el que quiere quemarse está pegado a la brasa. Ahora, fíjate que incluso tú has dicho en varias entrevistas, y eso a mí siempre me ha llamado la atención, que uno puede nacer en la pobreza, pero eso es una circunstancia, sí. Pero morir así es una decisión. ¿Cuánta determinación tuviste para impedir que las pruebas a las que te sometió la vida desviaran tu propósito de salir de la pobreza? Sí, lo que pasa es que cuando uno no extraña lo que no conoce, pero después que lo conoce, te hace falta. Pero nosotros vivimos en yo siempre lo he dicho, un poco a manera de exageración, pero no tan lejos de la realidad. Nosotros éramos los más pobres del barrio más pobre. Y mi mamá, con mucho orgullo, ella lavaba y planchaba. Y yo iba el que llevaba la ropa al profesor, al doctor, a la enfermera. Y entonces mi mamá siempre me decía, usted tiene que estudiar para que sea como el fulano. Pero nunca vimos eso con envidia, sino decía, bueno, ellos tienen, nosotros algún día tendremos también. Pero era como una esperanza de prepararse para algo. Por eso que yo digo y se lo digo mucho a la juventud, que cuando yo digo esa palabra que nacer pobre es una circunstancia, morir pobre una decisión personal, porque Dios no te da dinero, te da algo más valioso que la vida y una chequera de 70, 60, 80 cheques, y cada uno es un año. Vamos a revisar cuántos años nos quedan. Entonces, ¿dónde está el secreto? ¿Cómo inviertes tú esos cheques? Entonces, cuando yo escucho a una persona, yo no tuve suerte en la vida, como si Dios te dio el tiempo y te dio esos años. Una persona en 5 años puede ser un universitario, en 3 años puede ser un tecnológico, en 1 año puede ser carpintero, mecánico, lo que te dé la gana. Entonces, no le eches la culpa a los demás de tu fracaso. Es más, siempre le digo a los muchachos que cuando empiezan, los jóvenes en Venezuela, son muy impacientes. Están más preocupados por graduarse de padre o madre que de tener un oficio. Y por supuesto son sueldos mínimos. Y al tú nacer sueldo mínimo, incorporarte como al mercado laboral como sueldo mínimo, tú estás condenando a tu pareja y a tu descendencia a la pobreza extrema, porque no hay manera, porque no tienen una profesión. Entonces los jóvenes se inscriben, entonces, no, pero 5 años, eso es mucho. Igual los 5 años van a pasar.
5, los 7, los que sea la carrera, van a pasar. La diferencia es que Venezuela o el mundo tendrá un profesional menos y otro pobre para arrumarlo. ¿Cómo recuerdas tú, Conde, esos días austeros que viviste? Con mucho cariño y te digo, los sabores que yo tengo en mi mente, el linguine y el sardinato. Ese es un espagueti con sardina que me hacía mi mamá. Yo no sé si mi mamá era la mejor chef, pero todo lo que cocinaba a mí me parecía arepa con mantequilla. Lo que ella me hiciera, para mí eso era gloria. Y mi mamá, cuando yo luego estudio en la universidad, mi mamá me recuerda mucho a John Maynard Keynes, el economista inglés que nació en la India. Y entonces John Maynard decía en sus palabras lo que mi mamá decía en las de ella, que no hay nada que rinda más que queso rallado. Entonces, nosotros éramos un poco muchachos, entonces mi mamá compraba un paquete de harina de Lorenzo, ya era de Lorenzo, y entonces la ponía y todito teníamos que abrir la arepa y ella venía con sus 2 bolívares de queso rallado y raca. Claro, cuando va llegando a mí, ya llegaba casi pegando las uñas, y yo asustado así, pero cuando llegaba a mí, ella y caía todo ese poco de cosas, y entonces el que más comía era yo. Y bueno, ella nos daba mucho cariño y nos daba esperanza, pero no, la esperanza a veces en un hogar pobre, porque no, mi hijo, ahorita viene, ya va, entonces uno en eso se quedaba dormido. Y sí pasamos mucho trabajo. Yo recuerdo mi infancia con mucho cariño y todos mis amigos, bueno, yo voy al barrio siempre donde me crié y tengo buenos recuerdos porque fuimos felices a nuestra manera. Fíjate que tu madre murió cuando tú recién, quizás tu carrera despuntaba como cantante, ¿no? Sí, ni me vio siquiera, me escuchó. No te vio al menos ser tan famoso como eres hoy en día. Sí, pero ella, me escuchó en la radio cantando y yo le compuse una canción ella se llama Felicia. Yo le compuse, Comailicha, le compuse una canción y ella la escuchó por la radio, entonces ella dijo, mi hijo va a ser grande. ¿Hace cuánto de eso? Bastante. ¿Cómo la recuerdas a ella? Bueno, para mí no se ha ido, está conmigo y yo creo que yo me he salvado de tantas cosas por ella. Y todo lo que yo hago, lo hago para ser un digno hijo de Albertina. ¿Cuál fue la lección que te dejó ella en su vida? Valores y principios. Mi mamá no sabía ni leer ni escribir, pero me enseñó el respeto por los demás, el respeto a la opinión de los demás, el no envidiarle a los demás, sino ver qué hacen los demás para tú ser como ellos, las cosas buenas. Y yo creo que eso, una persona con valores y principios puede construir lo que le dé la gana. Un imperio se le da la gana. Pero un imperio, el más grande, no va a construir nunca valores ni principios. Tu madre murió cuando eras muy joven, incluso cuando tu carrera como cantante apenas despuntaba. Lo que me parece particular es que las referencias a tu padre, Canuto, son menores a lo largo de tu vida. Mientras tú trabajabas, ¿él a qué se dedicaba? Bueno, lo que pasa es que yo no lo culpo a él, porque él era minero. Nosotros, cuando yo era muy pequeño, él era minero de sal en lo que hoy es en Puerto La Cruz, Pueblo Viejo, todo ese complejo. Eran unas minas de sal y ellos eran, cuando se van de Monaga a Puerto La Cruz, ellos eran mineros de sal. Entonces, cuando eso lo empiezan a desarrollar, él se muda, él se va solo a las minas de diamante. Entonces, claro, él venía, pero después yo entendí, cuando yo conocí la mina con él, el por qué. Pues yo un día dije, bueno, yo voy a buscar a mi papá. Entonces, al principio venía, después escribía, mandaba dinero, después escribía, después ni escribía ni mandaba dinero. Entonces, hubo un pedazo de nuestra vida que él no tuvo la figura paterna. Y mi madre, como muchas madres venezolanas, fueron padre y madre. Ojo que con esto no desarrolló ni odio ni nada hacia mi papá. Ahorita tiene 93 años, lo quiero y lo adoro. Y tenemos una estrecha amistad. Bueno, es el nexo que me queda, lo más cercano que me queda con mi pasado. ¿Cómo marcó esa ausencia en la relación entre ustedes? Me maduró mucho. Yo ahí fue donde empecé yo a ser empresario, entrepreneur, que le dicen los franceses, entrepreneur, un emprendedor. Yo en el tejero, el pueblo, ahí limpiaba zapatos en la mañana. En la tarde compraba yaca y la revendía en la bomba. Y hice una mafia ahí porque yo era el que controlaba las 3 bombas, ¿no?
Y entonces eso me maduró mucho porque entonces entre mi madre y yo ayudamos a criar a los demás, a los más pequeños. Pero un día yo le digo, bueno, mamá, yo voy a buscar a mi papá, yo quiero saber, porque esa identidad, eso no se pierde. Entonces me fui y me encontré con él en las minas y fue un encuentro bien bonito que me ayudó tuvimos un tiempo y eso, conocí los rigores de la vida, de la mina. Y dije, bueno, ya es superado eso, porque yo creo que uno tiene que cerrar puertas. Y bueno, y seguí adelante. Lo que pasa es que todo esto me pasó siendo muy joven, de 13 años, 14 años, o sea, un muchacho ahorita de 13, 14 años, yo no me lo imagino haciendo eso. Tengo un hijo ahorita de 15 y no me lo imagino pasando eso, pidiendo cola, yendo para allá. Y bueno, cuando llego a Caracas estaba Star Wars, creo que se iba a estrenar en ese tiempo. Después que paso mucho tiempo por allá dando vueltas entre Puerto La Cruz, Monaga y eso, me vengo a Caracas a trabajar, para buscar mi destino. ¿A qué oficios te dedicaste antes de ser figura pública? Bueno, yo tengo mucho, yo hice de todo, menos vender mi cuerpo. Bueno, lo que pasa es que lo iban a devolver. Bueno, no, limpia bota, ayaquero. Fui periodista. El primero que tuve con ustedes, la relación fue periodista, porque yo vendía periódicos. Cuando salió Meridiano, cuando salió 2001, yo lo vendí hace años. Y si yo no llevo el periódico al que lo compre y lo lee, el trabajo que ustedes hicieron queda incompleto. Es una parte importante. Claro, los pregoneros es el más importante. ¿Cómo los vendías? Noticia Meridiano 2001, Venezuela Gráfica, Élite. Así, Sí, claro, tú no habías nacido cuando eso. No, todavía no había nacido. Sí, pero sin duda alguna me imagino que era una buena forma de que la gente... Claro, era otra forma. Comprar el periódico. Imagínate tú, estaba la polaca en el topping, en el top mundial. Entonces, bueno, en Puerto La Cruz, bueno, el carruchero, pues te digo carruchero porque fue lo que marcó mi vida, porque cuando yo vendo la carrucha, me pongo con los mecánicos y empiezo tal, y llego a la escuela. ¿Por qué la vendes? Porque sentí que estaba como un hámster haciendo lo mismo, rodando, o sea, lo que es rodado lo mismo, rodado. Y tú sabes, cosa triste, cargarle la comida a los otros cuando tú no tienes nada en la casa, ¿entiendes? Eso es duro. Entonces, yo recuerdo mucho, antes me estaba acordando, porque yo cada rato miro al pasado y me acuerdo de algo bonito de mi relación con mi mamá. Es que lo que pasé fue como una cosa fue como una unión, un lazo grande que, por supuesto que me pegó mucho esta separación que tuvimos forzada del destino. Una vez, allá llegaba el agua. No es que toda la vida la gente humilde ha tenido problemas. Y llegaba el agua con una bomba de esa y prendía una... Y entonces el hombre sacaba una manguera y le echaba y llenaba el tanque de agua. Cuando mi mamá ve que llenan el tanque del tambor, entonces al tambor se le hacían huecos, ¿no? Y entonces nosotros con jabón azul lo tapábamos así, ¿no? Y entonces cuando mi mamá vio que teníamos agua, lo primero que hizo fue bañarme, porque ya yo estaba piche, tenía 3 días piche, yo tenía estaba pequeñito. Y entonces a mí no me gustaba bañarme, y ella me ha forzado, me agarró por los cabellos y me bañó. Y cuando yo quedo limpio y mi mamá se descuida, yo me tiré en el poco arena otra vez para ensuciarme. Y me ha pegado, ¿no? Me dio un correazo. Pero mi mamá no entendía la metáfora que había en esa acción mía. Es que a mí no me gusta andar limpio. Por eso es que yo tengo que trabajar para buscar plata. Y has trabajado. Porque yo no quiero, claro, no quiero andar limpio. Oye, pero me dijiste algo que sin duda alguna pues marca, ¿no? Tú le llevabas la comida a los otros y que era difícil eso, ¿no? Claro, porque... ¿Cómo se vivían esos días? No, lo que pasa es que cuando tú trabajas en un mercado, las comunidades en los mercados son una gran familia. Eran como una gran comunidad y todos nos ayudábamos. Siempre, todo el que trabajaba en el mercado siempre llevaba algo de comida para la casa. Pero lo que pasa es que yo digo que si el momento que cumbre, que yo digo que fue donde rompió todo, que yo vendí la carrucha y empiezo en el otro trabajo. Porque si no vendo la carrucha, bueno, de ahí vino todo lo que pasó después. Pero si no vendo la carrucha, hoy sería el carruchero más viejo del mercado de Puerto La Cruz. O estuviera jubilado, o quién sabe qué hubiera sido. Pero eso es lo que te dice, después lo entendí cuando empiezo a leer un poco, que a veces es necesario alejarse de la zona de confort. O sea, si quieres que hagan cambios, tienen que empezar, como decía Einstein, si quieres que las cosas sean diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces yo sentía que estaba rodando y lo mismo, y es cuando tú tienes que soltar lo que tienes seguro, lo que llaman ahora, muy chic, la zona de confort, para experimentar, o sea, otros caminos. Entonces yo creo que eso fue lo que yo hice, y si en realidad trataba de ser cantante, actor, lo que fuera, y no me iba bien, regresaba a mi carrucha
y volví a mi zona de confort vieja. Bueno, y de hecho pasaste por otros trabajos, fuiste mesonero, Mesonero. en tascas, en cervecería. Bueno, sí fue mesonero en el restaurante gallego, en el restaurante Tierra Mar. En el restaurante Tierra Mar, el restaurante gallego, entré, pero ya yo sabía que iba a ser actor, porque yo le dije a la señora Choni, le dije, mire, yo quiero, no me pague nada, yo lo que quiero es aprender. El violoncito y tal, y qué sé yo. Y bueno, ya después yo era la saeta ahí, porque yo soy muy liso y me gano a la gente rápido. Trabajé en la cervecería El Centro de la avenida Baral, el señor Fernández, el portugués. Y en el Tierra Mar trabajé de ayudante mesonero y después mesonero. Y ahí es donde yo me encuentro con el idioma portugués, porque el señor Juan y Juan Fernández, ellos no, y Antonio, ellos no sabían hablar español. Y entonces yo, para que no me votaran, para asegurar a mi papá, no era obsecuencia, ojo, no era como un gesto obsecuente, con perdón de la palabra, sino que no, yo para ayudarlo a él, y al medio, si él veía que yo hablaba, entonces empiezo a aprenderme los verbos en portugués y todas esas cosas, y es mi primer encuentro como en el idioma al uso, como con los lusoparlantes, y pasa el tiempo, y yo el primer disco que grabo en portugués se llama Fados. Allí te iba a decir, ese disco Fados no era algo comercial, sino era más bien quizás un homenaje. Es un homenaje a la colonia. ¿Un homenaje a la colonia o es un homenaje a todo lo que tenías que hacer para sobrevivir? Bueno, aparte de mi recuerdo. Ajá. Y por eso hay una parte que dice, el tiempo vuelve para atrás, el tiempo regresa, dice, o tempo volta para atrás, traz-me todo lo que yo perdí, ten pena y dame la vida, a vida que yo ya viví. Se dice tiempo, regresa y dame la vida del tiempo que yo viví. Y hay otra parte que dice, primavera vai volta sempre, a mocidad no volta más. Que la primavera va y viene, pero la juventud no vuelve más. Conde, hoy eres una figura reconocida, pero ¿cómo se dio la construcción de ese personaje, el Conde del Guácharo? Eso me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Benjamín Rauseo aquí en Shirley.